Cuando escribí el rasgo que se ha censurado de nuestro semanario, tenía presente que este objeto vasto, difícil y espinoso nos traería el odio y la indignación de nuestros compatriotas. Todos gustan oír las buenas cualidades de su país y de sus moradores, pero ninguno oye con paciencia la manifestación de sus preocupaciones, sus debilidades y sus vicios. Al hacerlo, reflexioné sobre las razones de los filósofos que no quieren reconocer el influjo del clima sobre el hombre y los fundamentos sobre el que se apoya el sentimiento contrario. El resultado de estas meditaciones fue que en esta, como en todas las disputas, los partidarios habían tocado los extremos. Los unos nada le conceden al clima, los otros le dan un imperio ilimitado. El hombre para los primeros es un ser invariable, un animal que no cede a los ardores del trópico, ni a los hielos eternos del norte, que él mismo siempre triunfa sobre la latitud y los elementos. Para los segundos, es el juguete del calor y el frío. Su posición geográfica decide de su suerte. 10 grados sobre el termómetro afectan su moral, lo hacen virtuoso o le cubren de delitos. Nosotros, huyendo de estas extremidades que condenan la razón, nos guardaremos de los primeros y de los segundos, deponiendo todo espíritu de partido y toda autoridad, examinaremos con la sonda en la mano y siempre guiados por la antorcha de la observación, cuál es el poder del clima y hasta dónde llega su imperio sobre los seres organizados. Para juzgar las obras de la naturaleza es preciso elevarse. Es necesario reunir las relaciones distantes. Es indispensable generalizar los hechos y mirarlos de una ojeada toda entera. Entonces, desaparecen los obstáculos y las contradicciones. Se ve la ley general y se le arranca el secreto a la naturaleza. Fijemos nuestras ideas por definiciones exactas antes de internarnos en materia tan importante. Evitemos de este modo dudas, confusión, interpretaciones voluntarias o adversas. Explicar el sentido en que se toman las palabras, determinar bien su significado es ir por el atajo de la verdad, suprimiendo obstáculos y disputas interminables. Por clima entiendo no solamente el grado de calor y frío de cada región, sino también la carga eléctrica, la cantidad de oxígeno, la presión atmosférica, la abundancia de ríos y lagos, la disposición de las montañas, la selva y los pastos, el grado de población o los desiertos, los vientos, las lluvias, el trueno, la niebla y la humedad, etc. La fuerza de todos estos agentes poderosos de la naturaleza sobre los seres vivientes combinados de todos modos y en proporciones diferentes es lo que llamo el influjo del clima. Las materias que el hombre saca del reino animal y vegetal, unidas a las bebidas ardientes o deliciosas, la facilidad o lentitud de asimilarlas por la digestión, los buenos o malos humores que producen, en fin, todo lo que puede perfeccionar o degradar, disminuir o aumentar al animal, es lo que llamo el influjo de los alimentos. La robustez o la debilidad de los órganos, el diferente grado de irritabilidad del sistema muscular y de sensibilidad en el nervioso, el estado de los sólidos y los fluidos, la abundancia, escasez y consistencia de estos, en fin, el estado de las funciones animales, llamo constitución física del hombre.
Esta constitución del hombre, como el de todos los animales, está sujeta a todas las leyes de la materia. Pesa, se mueve y se divide. El calor lo dilata, el frío lo contrae, se humedece, se seca. En una palabra, recibe las impresiones de todos los cuerpos que lo rodean. Cuando su parte material sufre alguna alteración, su espíritu participa de ella. Si el clima hace impresiones profundas sobre el cuerpo del hombre, es también evidente que las hace sobre su espíritu. Obrando sobre su espíritu, obra sobre sus potencias. Obrando sobre sus potencias, obra sobre sus inclinaciones y por consiguiente sobre sus virtudes y sus vicios. Aún así, reconocer la influencia del clima es afirmar que la moral, que las nociones de lo justo y de lo injusto están grabadas profundamente en nuestros corazones por el clima. ¿Acaso he dicho que el clima tiene tanto influjo sobre el hombre que le quita la libertad de sus acciones? El clima influye, es verdad, pero aumentando o disminuyendo solamente los estímulos de la máquina, quedando siempre nuestra voluntad libre para abrazar el bien o el mal. La virtud y el vicio siempre serán el resultado de nuestra elección en todas las temperaturas y latitudes. Si me fuera permitido levantar el velo, si pudiera indicar en un escrito público con caracteres sencillos los usos, las costumbres y las preocupaciones, las virtudes y los vicios de los diferentes pueblos que he visitado en mis excursiones, entonces verían que he tenido razones para decir que en la Nueva Granada se observa y se puede tocar el influjo del clima sobre el hombre.